Ahí está, ahí empezó a grabar. Bien, gracias, Majo. Bueno, es un gusto presentar al doctor Cristian Conde, doctor de la Universidad de Buenos Aires. Es también profesor adjunto de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador independiente de CONICET. Tiene más de 20 publicaciones en journal reconocidos y antecedentes en formación de recursos humanos, docencia de posgrado, etc. El curso que va a dictar, un curso en tres etapas, digamos, se titula Teorema de Pirron-Frobenius. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, Pablo, muchas gracias por la presentación. También quiero comentar, para no olvidarme, que bueno, soy licenciado en matemática de la Universidad Nacional de Rosario, porque tengo también mi corazón ahí, aunque el doctorado después lo hice en la Universidad de Buenos Aires. Quiero agradecer tanto a Pablo como a María José Suárez por el apoyo que me están dando en el curso, y a Analía Silva y a Adrián Pastine, que fueron los que me convocaron para poder dar un curso en la UMA, que para mí es un honor. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Antes que nada le quiero decir, como voy a compartir y posiblemente no pueda ver el chat, les agradecería que si alguien tiene alguna duda, se desmutee y me haga la pregunta correspondiente, así podemos ser más fluida la clase. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, genial. Bueno. Bueno, primero, buenos días a todos y a todas, porque algunos ya los saludé y a otros no. Como dijo Pablo, el tema que nos va a convocar en este curso es el teorema de Perron-Frobenius. Básicamente el teorema de Perron-Frobenius es un teorema que uno debería o podría dar en un curso básico de álgebra lineal, en general por cuestiones de contenido no se ve, pero es un resultado bastante sencillo de explicar, su prueba bastante sencilla también, pero que tiene muchas aplicaciones. Entonces, la idea del curso va a ser esa. En las 3 clases vamos a intentar ver estos 2 teoremas, uno de Guido-Perron y otro Frobenius, que bueno, aquí se los presento. Ambos fueron matemáticos alemanes, que en distintas épocas hicieron este resultado. Oscar Perron, que fue el primero que descubrió el teorema, lo hizo en 1907, y luego Ferdinand Frobenius lo generalizó a condiciones mucho más generales. Voy a aclarar muy rápidamente que Perron, que fue el que comenzó con esta teoría, nunca intentó hacer este teorema. El teorema aparece en una publicación de él como un resultado necesario para lo que él quería estudiar, o lo que estaba viendo, que era convergencia de fracciones continuas, y mucho tiempo después se lo valoró o reconoció como un resultado que en sí mismo tiene mucha importancia, pero en el trabajo de él aparece como un resultado necesario para lo que él quería estudiar. Entonces, lo que voy a hacer primero es enunciar muy coloquialmente, para después poder introducir notación y ponernos de acuerdo qué vamos a entender con cada cosa. Voy a enunciar a qué establece el teorema de Perron, y luego el teorema que acá llamamos Frobenius, pero también se lo conoce como Perron-Frobenius porque es una generalización. El teorema de Perron establece lo siguiente, que si uno tiene una matriz con todas sus entradas positivas, dicha matriz posee un autovalor dominante, el cual es positivo, y su autovector asociado también puede ser elegido todo positivo, es decir, con las coordenadas todas positivas. Este es el resultado que obtuvo Perron en 1907, y Frobenius en 1912 lo que hizo fue intentar generalizar el teorema de Perron a una matriz que tenga entradas no negativas, pero bueno, acá ustedes pueden ver en negrita que aparece una palabra que después vamos a tener que definir en el curso, porque lo que obtuvo Frobenius es lo siguiente, que toda matriz con entradas no negativas y con una condición que se llama irreducible, posee las mismas propiedades que había encontrado Perron para una matriz con todas sus entradas positivas, es decir, un autovalor dominante positivo, y su autovector asociado puede ser elegido también positivo. Lo que también vamos a ver en el curso es que en realidad yo voy a probar el teorema de Frobenius, o Perron-Frobenius, como lo voy a indicar de diferentes maneras, para, como un caso particular, obtener el teorema de Perron. Bueno, entonces voy a comenzar levemente con algunas notaciones y conceptos preliminares que creo que todos dominan, y si alguno no,
me lo dice y podemos hacer algún comentario. En general vamos a trabajar sobre el cuerpo de los números complejos, o los escalares son los reales. Si n es cualquier número natural, por comodidad de notación, vamos a indicar el símbolo I sub n para denotar al conjunto de todos los naturales que van de 1 a n. ¿Sí? Observemos que no lo vamos a confundir con la matriz identidad, típicamente identificado también con una I porque tiene otro sistema parecido a la letra de los reales o los enteros. Si m y n son dos números naturales, vamos a denotar de manera usual m sub nm sobre C, el conjunto de todas las matrices rectangulares que tengan n filas y m columnas. Y en particular, cuando n es igual a m, es decir, que trabajemos con una matriz cuadrada, que va a ser gran parte de este curso, a este conjunto lo vamos a denotar por conveniencia m sub n, para que no haya ningún inconveniente. ¿Sí? Si A es una matriz con entradas que las vamos a denotar de manera tradicional A sub ij, una matriz cualquiera de tamaño n por m, la traspuesta la vamos a denotar con A sub t, que es una matriz que tiene m filas y n columnas, donde la relación que existe entre, perdón porque hay un I sub j además, la relación que existen entre las entradas de la traspuesta y la matriz inicial es que B y J, es decir, el elemento IJ de la traspuesta es el JI de la matriz inicial. ¿Sí? Y además, para cualquier n natural, vamos a denotar con I a la matriz identidad, sin indicar en general el tamaño, porque vamos a entender por el contexto de qué tamaño es la matriz. Por otro lado, vamos a trabajar en algunos lugares con el producto interno usual de C a la n, que se define de la siguiente manera. Si X e Y son dos vectores de C a la n, vamos a definir el producto estándar, o el producto interno estándar en C a la n, de la siguiente manera, como la sumatoria, con k de 1 a n, de xk por I sub k conjugado. ¿Sí? Y a lo largo del curso vamos a denotar también de las siguientes formas las matrices. Si A es una matriz de tamaño cualquiera, nm, vamos a indicar que A es mayor que 0 si solo si todas sus entradas son positivas. Vamos a indicar que A es mayor o igual que 0 si solo si, perdón, porque ahí falta el 0, lo voy a dibujar, me doy cuenta ahora. Si sus entradas son no negativas para todo I y para todo J, y vamos a indicar con módulo de A a la matriz que se obtiene calculando los módulos de cada entrada, para I de 1 a n. Quiero hacer una aclaración acá respecto al símbolo, o la simbología que vamos a utilizar. En cualquier curso de álgebra lineal, ustedes pueden utilizar este símbolo de mayor o mayor igual para otra idea, en algunos casos para una matriz semidefinida positiva, pero quiero aclarar que para no complejizar la simbología voy a usar este símbolo porque no voy a considerar nunca ni un preorden en el espacio de las matrices, ni matrices semidefinidas positivas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. De acuerdo. Entonces, como el teorema de Perrón, o el de Perrón-Frobenius que les mostré el enunciado hace un rato, involucra autovalores, voy a recordar algunas propiedades básicas de los autovalores de una matriz. Entonces, si lambda es un número complejo, que es un autovalor de una matriz cuadrada, esto se verifica si solo si podemos encontrar un vector no nulo, tal que al multiplicar la matriz por el vector, me devuelve un múltiplo del vector. ¿Sí? Y X, hay otro error, es el autovector, o se lo denomina el autovector asociado a lambda. Equivalentemente, todos los autovalores de una matriz se pueden encontrar buscando las raíces del denominado polinomio característico, que se calculan haciendo el determinante de A menos lambda por I. ¿Sí? Hasta acá creo que nadie tiene inconvenientes, porque son definiciones más o menos básicas de un curso de álgebra lineal, y al conjunto de todos los autovalores de una matriz, usualmente se lo denomina espectro. ¿Sí? Se lo nota con la letra sigma. Sigma de A es el conjunto, un conjunto contenido en C, que está formado por todos los autovalores de A. ¿Sí? Pregunto, ¿este conjunto, alguno conoce propiedades
para que la clase sea un poco más dinámica. ¿Puede ser vacío el espectro? Es decir, ¿puede ser que una matriz no tenga autovalores? No, por el teorema No. fundamental del álgebra. Muy bien, entonces este es un conjunto no vacío, y además otra propiedad interesante que tiene es que como es una cantidad finita de valores en el plano complejo, porque a lo sumo va a tener n raíces el polinomio característico si es de matriz n, este conjunto va a tener un elemento que tenga módulo máximo. ¿Sí? Eso lo vamos a denotar dentro de un rato. Por lo tanto, este conjunto es no vacío y acotado en el plano complejo. ¿Sí? Una cosa que vamos a usar reiteradas veces en el curso, y que también es recordar, es lo que se llama la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica de un autovalor. Si A es una matriz y lambda 0 es un autovalor particular de su espectro, tenemos dos multiplicidades que se le pueden definir ese autovalor. Voy a comenzar por la multiplicidad algebraica del elemento lambda 0, que se lo puede definir de manera muy rápida como el número de veces que aparece lambda 0 como raíz en el polinomio característico, ¿sí? O más formalmente se dice que la multiplicidad algebraica de lambda 0 es m, si el polinomio característico lo puedo describir de la siguiente forma, como lambda menos lambda 0 a la m, multiplicado por otro polinomio p, el cual no se anula el lambda 0. Es decir, esto es para asegurar que m es la máxima cantidad de veces que aparece lambda 0 como raíz. Y por otro lado vamos a denotar b sub lambda 0 de a, al autoespacio propio formado por todos los vectores que satisfagan esta identidad, que a por b es igual a lambda 0 por b. ¿Sí? Esto en general se lo conoce como el autoespacio asociado a lambda 0, y entonces, en función de este subespacio, vamos a poder definir la multiplicidad geométrica del autovalor. Entonces, la multiplicidad geométrica del autovalor lambda 0 se le define como la dimensión del espacio b sub lambda 0, es decir, la multiplicidad geométrica, que acá la denoté, sería la dimensión de este autoespacio. ¿Sí? Una relación que creo que es conocida por todos es que las dimensiones están vinculadas una con otra, y es que la multiplicidad geométrica de cualquier autovalor es mayor o igual que 1, y además está acotada superiormente por la multiplicidad algebraica. ¿Sí? A ver, yo creo que en cualquier curso de álgebra lineal que ustedes hicieron, vieron la idea de multiplicidad algebraica y geométrica. ¿Alguien me puede decir en qué tema estudiaron la multiplicidad algebraica y geométrica? ¿O en qué resultado del álgebra lineal la usaron bastante? Formas de Jordan. Sí. Sí, es algo bastante común en estudiar estas dos multiplicidades. En general, uno que quiere que cómo sean las multiplicidades de cada autovalor, la geométrica y la algebraica. Sabemos que son menores iguales, pero ¿cómo le gustaría que ustedes que sean la multiplicidad? Iguales. ¿Sí? Claro, te Eso gustaría que vamos a sean ver. iguales para que la matriz sea diagonalizable. Claro, eso vamos a ver. Ojo, iguales, vamos a ver que en el teorema de Perron o el teorema de Perron-Frobenius vamos a obtener que para el autovalor dominante, que ahora vamos a definir con mayor precisión qué significa, las dos multiplicidades van a ser la misma. ¿Sí? Entonces ese también es un hecho interesante que tiene en sí mismo el teorema. Y acá está lo que les dije hace un rato, que el radio espectral de una matriz se define de la siguiente forma, como el máximo de los módulos de lambda, donde lambda es cualquier elemento del espectro de A. Es decir, que si uno considera en el plano complejo un círculo centrado en el origen y que tenga como radio el radio espectral, ¿qué propiedad tiene el espectro respecto a este círculo? Que todos van a estar ahí adentro. Claro, Todos hay una los- inclusión respecto a esa. Todas las raíces van a estar contenidas. Yo creo que es el teorema de espectro. Claro, de ahí el teorema o el nombre de que se llama, a este se lo llama usualmente el círculo espectral, y en general, cada vez que uno estudia propiedades de los autovalores, por eso dice que uno está haciendo teoría espectral para
la matriz A. Por eso los dos resultados, el de Perron y el de Frobenius, se lo encuadra dentro de la denominada teoría espectral porque da condiciones sobre algunos autovalores del espectro. ¿Sí? Bueno, entonces voy a comenzar por algo muy sencillo. Como les dije hace un rato, el teorema de Perron no lo voy a probar. El único que voy a probar es Perron-Frobenius, y cuando terminemos el curso les voy a mostrar que esta deuda que tengo con ustedes se las pagué porque realmente ya voy a ese momento a probar el teorema de Perron. Pero antes de enunciarlo voy a mostrar un ejercicio, podría ser un ejercicio, pero acá lo puse como una proposición, que es un resultado bastante trivial que se puede obtener de una matriz que tenga todas sus entradas positivas relacionado con el radio espectral. Entonces, primero les voy a comentar que la idea del teorema de Perron, que es para matrices cuyas entradas sean todas positivas, es investigar hasta qué punto esta positividad es heredada por el autovalor o autovalores y por los autovectores. Es decir, eso es lo que hace el teorema de Perron, tratar de transferir condiciones condiciones de positividad para algún autovalor y algún autovector de la matriz. Entonces, lo primero que voy a probar es la siguiente proposición, que podría ser un ejercicio, que es lo siguiente, que si es una matriz de tamaño n y positiva, entonces su radio espectral también es positivo. Este resultado que parece trivial, comento que no es trivial porque uno puede considerar matrices, y lo voy a hacer dentro de un rato, que no sea positiva, sino que sea un poco más, mayor o igual que 0, y que el radio espectral sea nulo. ¿Sí? Porque puede ser que una matriz tenga todos sus autovalores nulos. Entonces, ¿cómo va a ser la idea de la prueba? Es la siguiente, lo vamos a hacer por el absurdo. Vamos a suponer que el radio espectral es nulo. Entonces, si el radio espectral es nulo, ¿cómo sería el espectro, o la descripción total del espectro de A? ¿Cuántos valores o elementos tendría el espectro? Y uno Solo solo, cero. cero. En cero. Voy a hacer este comentario. A mí me parece que para que el curso sea más interesante les voy a ir preguntando para que yo no sea solamente el que está repitiendo, así todos van aportando algo. Entonces, si el espectro tiene un solo elemento, que es el nulo, en particular su polinomio característico se puede escribir de la forma x a la n. Porque tiene una sola raíz, que tiene que tener multiplicidad n, que es el tamaño de la matriz, y por lo tanto, este es el polinomio característico. Entonces, si uno recuerda el teorema de Cayley-Hamilton, o Hamilton-Cayley, lo que sabe es que una matriz, cuando le evalúan el polinomio característico, es raíz del polinomio característico. Es decir, si yo evalúo la matriz A en el polinomio característico, que en este caso me daría a la n, por otro lado, por el teorema de Hamilton-Cayley, se queda 0. La matriz nula en este caso es el 0. Es decir, que A es una matriz nilpotente. ¿Sí? Pero hasta aquí fijémonos que no llegamos al absurdo. Nosotros lo que queríamos probar es que el radio espectral es positivo, partiendo o supusimos que el radio espectral es nulo. La pregunta es, ¿puede ser que si A es una matriz positiva, la potencia enésima me dé la matriz nula? No, porque los productos van multiplicando todos entre sí, ¿no? Claro. Ahí lo que tengo que usar fuertemente, que va a ser algo muy común del curso, es que tengo que pensar cómo se define el producto de matrices. Si yo quiero hacer, por ejemplo, A cuadrado, lo que tengo que hacer es multiplicar la primera fila por la primera columna, y así sucesivamente con cada fila y cada columna. ¿Sí? Cuando yo hago A cuadrado, las entradas de la matriz A cuadrado, ¿qué signo van a tener si A es toda positiva? Y todos positivos también. Todo positivo, porque es el producto de números positivos. Y así sucesivamente cualquier potencia. En particular cuando llegue a la n, donde n es la dimensión de la matriz. Entonces tendría un absurdo, porque si A es toda positiva, y por lo tanto a la n me tiene que volver una matriz positiva, suponiendo que el radio espectral es 0, llegamos a que a la n es la matriz nula. Entonces, acá hay un problema, el problema viene a suponer que el radio espectral era 0, entonces por lo tanto, si A es una matriz positiva, su radio espectral es positivo. ¿Sí? Este es el primer resultado que ahora lo voy a enunciar dentro del teorema de Perron. Es lo único que voy a probar fuera del teorema de Perron. Lo probé porque me parece que la prueba es bastante sencilla y aparte recordaba un poco el teorema de Hamilton-Cayley y la idea de cuando una matriz era nilpotente.
También quiero decir que una de las cosas que hace fácil la prueba de Perron, si uno se concentra solamente en ver el teorema de Perron, es que a partir de esta propiedad uno puede suponer que A posee radio espectral igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si A no tuviese radio espectral 1, me estoy refiriendo si uno quiere hacer la prueba de Perron y no Perron-Frobenius. Porque si A no tuviese radio espectral 1, uno puede considerar la siguiente matriz. A dividido el radio espectral de A, que se puede hacer porque es no nulo, en particular es positivo, y esta matriz, la matriz cambiada o modificada por el radio espectral, ¿qué radio espectral va a tener? Una. Uno porque la estás normalizando, digamos. Claro. Entonces, si uno hiciese toda la prueba de Perron, se puede ver que la prueba de Perron se va a probar o se prueba solamente para matrices que tienen radio espectral 1, gracias a esta consecuencia directa que hicimos entre todos, pero yo como no lo voy a probar en este curso, no voy a usar muchas veces, salvo algún comentario más adelante, de que puedo suponer que el radio espectral es 1. ¿Sí? Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es enunciar más formalmente el teorema de Perron. Bueno, el teorema de Perron, del cual vamos a omitir la prueba, y en realidad se las voy a dar el último día, establece lo siguiente, que si es una matriz positiva de tamaño n, y denotamos con R su radio espectral, entonces tenemos las siguientes afirmaciones. La primera, que es la que probamos recién, es que el radio espectral es positivo. ¿Sí? La segunda es que el radio espectral es un elemento del espectro. Eso fíjense que es mejor que decir, porque vieron que el radio espectral lo único que me daba era una circunferencia, ¿se acuerdan que el radio espectral era un número, que a mí me definió como el máximo, que si yo consideraba la circunferencia que justo tiene este radio espectral, lo que uno sabe, a priori, es que en esta circunferencia algún elemento del espectro tiene que haber. ¿Sí? Podría ser que esté en cualquier lugar de la circunferencia. Lo que establece Perron es que exactamente el radio espectral, que es este número que está sobre el eje X, está en el espectro. ¿Sí? Es decir, por ahora, esto es lo que tenemos. Después, lo que establece el teorema de Perron es que dicho autovalor, el radio espectral, posee un autovector donde todas sus coordenadas son positivas. Además, lo que probó Perron es que si yo considero cualquier autovalor en el espectro que no coincida con el radio espectral, entonces su módulo tiene que ser menor que R. Es decir, en este dibujo que yo hice, y a donde dibujé que tal vez podía haber otro autovalor en la circunferencia de radio espectral de A, esto no puede suceder porque por el ítem 3 todos los autovalores tienen que estar necesariamente dentro. ¿Sí? Y además, lo que establece el teorema de Perron es que R tiene multiplicidad algebraica igual a 1, y en particular, ¿cuánto va a ser su multiplicidad geométrica? 1 también. Uno también. Por la relación que vimos al comienzo. ¿Sí? Pregunto, ¿alguien tiene algún comentario sobre el enunciado? ¿Algo que no entiendan? Yo tengo una pequeña duda, pero puede porque no conocía la definición. El radio espectral se define como el máximo de los autovalores, ¿no? El módulo máximo. El módulo máximo, está bien. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Sí? No sé si se define así como el módulo máximo. Es para poder contener todo el espectro en una circunferencia. O en un disco Perfecto. cerrado, mejor dicho. Sí, sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, este teorema lo vamos a utilizar en algún momento, pero una de las cosas que sí puedo hacer es lo siguiente. Como R tiene multiplicidad geométrica 1, que es la consecuencia del ítem 4, se dan cuenta que si yo considero el núcleo asociado al radio espectral, es decir, el núcleo de A menos el radio espectral por I, este subespacio tiene dimensión 1, y además puede ser generado por el ítem 2 por un autovector positivo.
¿sí? Porque fíjense que era lo que, si yo junto el ítem 4 con el ítem 2, me dice que el núcleo de A menos el radio espectral por I es un subespacio unidimensional generado por algún autovector positivo. En particular, yo puedo considerar un autovector P que esté en el núcleo, con todas sus entradas positivas, y además que esté normalizado, ¿sí? Es decir, que la suma de sus coordenadas de 1, y a este autovector se lo denomina vector de Perron asociado a la matriz A, donde A es estrictamente positiva, y al radio espectral se lo conoce como el autovalor de Perron de A. ¿Sí? Entonces, muchas veces, cuando necesite considerar este vector, me voy a referir a él como el vector de Perron, que es el de todos los vectores que hay en el núcleo de A menos ρ por I, tomo uno privilegiado, solamente aquel que tiene norma 1, lo estoy normalizando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, antes de seguir, lo que vamos a ver es una proposición para las matrices que son definidas, que son todas positivas. Entonces, si bien los autovalores de una matriz positiva, distintos a radio espectral, pueden ser positivos o no, eso uno no lo puede controlar, lo que sí vamos a probar es que no puede haber autovectores distintos de los múltiplos positivos del vector de Perron. Y fíjense que acá lo voy a decir más formalmente, es que si es una matriz toda positiva de tamaño n, no existen autovectores no negativos distintos del vector de Perron o sus múltiplos positivos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, si mi matriz es toda positiva, el único autovector que yo puedo considerar positivo es el vector de Perron o un múltiplo positivo de él. Y eso lo vamos a probar ahora. ¿De qué forma? ¿Cómo sería la prueba? Y bueno, yo lo que quiero es tomar o considerar un autovector asociado a un autovalor de la matriz que tenga todas sus entradas no negativas. Entonces voy a tomar un autopar de la matriz A, lambda I, donde lambda es un elemento del espectro e I es un autovector asociado a tal que I es mayor o igual que 0. Es decir, sus entradas son no negativas. Disculpen, porque acá yo estoy usando a lo mejor una definición que no sé si es tan usual. ¿Ustedes conocen qué se entiende por un autopar de A? ¿O qué se entiende un par de esta forma? No. Ok, por eso. Sí, sí. Vamos a decir, es solamente una convención, pero vamos a decir que lambda, que es un elemento que está en C, e I, que es un elemento que está en C a la N, es un autopar de A, si solo sí, ¿qué le tengo que pedir? Y bueno, yo quiero que I sea un autovector asociado a lambda para la matriz A. Entonces le tengo que pedir que A por I sea igual a ¿cuánto? A lambda por I. ¿Sí? Obviamente I no tiene que ser el vector nulo. ¿Sí? Le estoy pidiendo que tenga entradas algunas ceros, pero no todas ceros, porque creo que todos están de acuerdo de que cuando uno da la definición de autovector, el autovector se lo considera no nulo. ¿Sí? Entonces eso siempre lo voy a tener presente. Entonces yo, fíjense, consideré un autopar, es decir, un autovalor y un autovector asociado a la matriz A, suponiendo que el autovector es no negativo. Y yo quiero probar, de acuerdo a lo que dice esta proposición, que ese autovector se tiene que corresponder ¿a quién? Bueno, al vector de Perron o a un múltiplo positivo. O dicho de otra forma, yo lo que voy a probar es que este autovalor tiene que ser necesariamente el radio espectral, el cual, por lo que probamos por el teorema de Perron, tiene su autovector positivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 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 Bueno, entonces, un hecho que no comenté, pero lo voy a comentar ahora, creo que todos estamos de acuerdo que si A es una matriz positiva, su traspuesta también es positiva, porque lo único que hice fue cambiar filas con columnas. Entonces, la matriz A traspuesta, si es positiva, tiene un vector de Perron asociado a ella, que lo voy a denotar con la letra X.
¿sí? Y lo que afirmo es que cuando hago X traspuesto por Y, este producto es positivo. Primero voy a mencionar que X traspuesto por Y no es otra cosa que el producto interno entre Y y X. La pregunta es, ¿por qué es positivo este producto interno? Porque X tiene todas positivas, e Y tiene alguna al menos no cero, y todas las demás son Claro. mayores o iguales que cero. Perfecto, ¿sí? Porque es una propiedad de que estoy multiplicando un vector X que tiene todas sus entradas positivas e Y mayor o igual que cero, pero con al menos una no nula, porque si fuesen todas nulas no sería un autovector. Entonces, bueno, si X es el autovector de Perron asociada a la matriz A traspuesta, yo, ¿qué relación sé que tiene X con el radio espectral? Es decir, ¿qué puedo decir de X? Si yo hago A traspuesta por X, ¿cuánto me va a dar esto? Si X es el autovector o el vector de Perron. Lambda espectral X. por X. Ojo, el vector de Perron es el que está asociado al radio espectral. ¿Sí? Porque, miren, disculpen, voy a subir un poco la filmina. El vector de Perron es el que se asocia al que establece el teorema de Perron, es decir, al radio espectral. Entonces, si yo supuse que X es el vector de Perron de la matriz A traspuesta, yo sé que A traspuesta por X es igual a X multiplicado por ¿qué número complejo? El radio espectral. ¿De quién? sea, A ver, no está mal que sea de A, pero a priori sería de A traspuesta, ¿sí? Porque ese bueno, es sí, la sí, definición sí, de sí. Perron, pero yo creo que lo que estás diciendo, no sé quién habló. ¿Valentina o Juliana? Porque no llegué Sí, a ver yo, quién habló. Valentina. Valentina. Pero como dijo muy bien Valentina, el radio espectral de A traspuesta coincide con el radio espectral de A. Por las dudas, si alguien no lo tiene claro. ¿Por qué el radio espectral de A traspuesto coincide con el radio espectral de A? Porque los valores propios de A y de A traspuesta son los mismos. Claro, porque el espectro de A coincide como conjunto con el espectro de A traspuesto. Entonces, ¿sí? Entonces, fíjense, yo de esta relación puedo obtener, perdón, de esta relación, olvídense un poco de la intermedia, de esta igualdad puedo obtener esta relación, que el radio espectral de A por X traspuesto es igual a X traspuesto por A. ¿Sí? Entonces ahora, a esto lo voy a multiplicar por el vector Y. Entonces cuando yo multiplico a ambos lados por el vector Y, obtengo esta igualdad. Pero ahora, ¿a qué era igual A por Y? Si el par lambda Y era un autopar de la matriz. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que significaba cuánto daba lambda por Y? A por Y no da otra cosa que lambda por Y. Anda por ahí, sí. ¿Sí? Entonces a por Y lo puedo cambiar por lambda por Y, el lambda lo puedo sacar afuera, porque este es el producto de estos dos vectores. Entonces fíjense que si ustedes miran la primera igualdad y la última, me quedó que el radio espectral de A, multiplicado por este número, lo voy a escribir así para que si quieren lo vean más fácil, que es el producto interno entre Y y X, es igual a lambda por el producto interno entre Y y X. Pero acá ahora voy a usar fuertemente que el producto interno era no nulo. En realidad que sea positivo es anecdótico, lo único que necesito es que no se anule. Porque si esto es positivo y en particular no se anula, el radio espectral tiene que ser igual a lambda. Entonces, de esa forma probé que si una matriz positiva tiene un autovector no negativo, necesariamente tiene que estar asociado al máximo autovalor. Porque el radio espectral es el máximo autovalor ahora. ¿Sí? A ver, una pregunta por las dudas, porque esto siempre genera complicaciones. El radio espectral usualmente no es un autovalor de A, porque es el máximo de los módulos, pero para una matriz positiva por el teorema de Perron, esto sí es un autovalor. Entonces se dan cuenta que por eso acá puedo decir que
lambda tiene que ser igual al radio espectral, y el radio espectral es el autovalor más grande. Porque el radio espectral para una matriz toda positiva es necesariamente un autovalor. Sí, quiero aclarar eso porque no siempre el radio espectral es un autovalor. ¿Alguien me puede considerar una matriz donde el radio espectral no sea un autovalor? Por ejemplo, ¿quién me dice una matriz B? O si quieren, ¿cómo debería ser el espectro de B para que el radio espectral, que es un número siempre positivo o cero, no esté en el espectro? ¿Quién me dice una matriz con esas condiciones? Tendría que... Claro. Perdón, porque entraron dos juntos, sí, a ver. Los autovalores podrían ser -2, 1, por ejemplo. -2, 1. Claro, en este caso, ¿quién es el radio espectral de B? 2. 2, pero no hay el 2 no es autovalor. Se dan cuenta que eso es una gran diferencia y ese es un error bastante común, porque el radio espectral no necesariamente es un autovalor, pero gracias al teorema de Perron, para las matrices cuyas entradas son todas positivas, sí lo es. Por lo tanto, es el autovalor más grande, el radio espectral. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esto? Es verdad que yo no probé Perron, pero lo van a creer por un momento y en la última clase lo van a mostrar. Pero, ¿alguna duda sobre las matrices positivas y el teorema de Perron? No. Perfecto. Entonces, ¿no? Ok, porque no llegué a escuchar el último. Entonces, se dan cuenta que, como les comenté al principio, Perron, que había hecho el teorema para matrices positivas, lo más natural es tratar de ver si el teorema de Perron se puede extender a matrices de qué tipo. ¿Cuál es el conjunto siguiente que uno quisiera considerar? Las matrices que sean no negativas, es decir, matrices que por la simbología que nosotros pusimos deberían ser así, donde alguna entrada puede ser nula y las restantes son todas positivas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que con ejemplos muy sencillos es ver que el teorema no necesariamente vale. Por lo tanto, el teorema de Perron no se puede extender con tanta tranquilidad a matrices no negativas, a matrices, sí, no negativas. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar la siguiente matriz. Cada una de las matrices que están acá es inmediato que son no negativas, así que no lo voy a comentar. Primero consideramos la matriz 0, 1, 1, 0, que es muy fácil ver que su espectro está formado por el 1 y el -1. Entonces, pregunto, para esta matriz que es no negativa, obviamente positiva no es, y es no negativa, ¿qué parte del teorema de Perron falla? A ver, ¿cuál es el Autovector radio? no es positivo. Que tiene elementos que no son mayores a 0. A ver si podés, creo que, ¿Marcos sos? Pues no llego a ver No, quién lo habla. mismo, lo de los elementos que son 0. No, yo digo, la matriz seguro es no, tiene entrada 0. Yo digo, uno describe el espectro, porque en este caso es fácil calcular el espectro está formado por 1 y -1. Esta matriz, o este simple ejemplo de una matriz no negativa, ¿qué falla del teorema de Perron ya con este ejemplo sencillo? ¿El radio espectral cuánto es? 1. 1. El 1 es autovalor. ¿Sí? Además, es bastante inmediato ver que su autovector asociado al 1 es el 1, 1, que también es positiva. Pero fíjense que lo que falla es la condición de que el radio espectral era el autovalor más grande. Porque fíjense que si yo le calculo el módulo al -1, ¿qué módulo tiene? 1. 1. Entonces se dan cuenta que lo que falló para esta matriz no negativa es que tengo al 1 como radio espectral y al -1, que es un elemento que está en la misma circunferencia, que es un autovalor. Eso para una matriz toda positiva no puede ser. Pues se acuerdan que para una matriz positiva, el radio espectral, o en la circunferencia dada por el radio espectral, había un solo elemento del espectro. Todos los demás estaban en el interior. En este caso, es inmediato ver que eso no sucede. Entonces se dan cuenta que ya algo perdí, si considero que la matriz es no negativa. Pero bueno, supongamos que uno dice, bueno, perdiste eso, pero vamos a ver si se puede seguir encontrando otras cosas. Entonces vamos a considerar otra matriz. ¿Sí?
vamos a considerar la matriz que tiene la siguiente forma, 1, 0, 0, 0. Y vamos a calcular el espectro. El espectro, fíjense que esta no tiene problemas, porque si yo miro el espectro de esta matriz, su radio espectral es 1, y además el 1 es autovalor, así que el problema que tenía la otra, esta no lo tiene, pero si uno busca el autovector asociado al 1, es fácil ver que su autovector es 1, 0. Entonces, ¿qué perdí en esta respecto al teorema de Perron? ¿Cómo es el autovector? Positivo. ¿Positivo? No es No, no positivo. es positivo. Vaya ahí. Claro, tiene un 0, en realidad es no negativo. Sin embargo, el teorema de Perron establecía que para el máximo autovalor tenía que haber un autovalor positivo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos otro problema. Acá teníamos que podía haber más de un autovalor dominante. Acá vemos que para un sencillo ejemplo, el autovalor dominante no necesariamente tiene un autovector todo positivo. Y además voy a hacer un último ejemplo, para que quede claro de por qué no se puede llevar a todas las no negativas directamente, que es, si uno considera esta matriz C, es muy fácil ver que el espectro es solamente el 0, y por lo tanto su radio espectral es el vector, es el número 0. Entonces se dan cuenta que con 3 ejemplos muy sencillos, que uno lo podría hacer en un curso básico de álgebra lineal, ve que si quiere trasladar el teorema de Perron para matrices, donde sus entradas posiblemente alguna podría ser 0, ya tiene muchos inconvenientes. Tiene problema de dominancia, problema de un autovector positivo, o problemas de que el radio espectral sea nulo. ¿Sí? Entonces, acá entramos en un problema, porque uno dice, bueno, quiero hacer una generalización. Voy a comentar un poco cómo fue la historia. Cuando Perron hizo su paper famoso, en un comentario, él estableció que para cierta familia de matrices no negativas, con alguna hipótesis adicional, el teorema de Perron vale. Pero lo dejó pasar. Muchos años después, en realidad son 5 años después, Frobenius, cuando hace su famoso artículo, precisa un poco mejor esa noción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es estudiar una subfamilia de matrices no negativas donde vale exactamente el teorema de Perron. ¿Sí? Exactamente el teorema de Perron, es decir, que haya el radio espectral es positivo, que el radio espectral sea un autovalor, que tenga un autovector positivo, que tenga multiplicidad algebraica 1, y que no haya ninguno con el mismo módulo. Eso es lo que vamos a poder estudiar o caracterizar para una subfamilia de estas matrices. Creo que todos estarán de acuerdo de que no me puedo considerar todas las no negativas, porque ya estos 3 ejemplos muestran que eso falla. Entonces, antes de hacer eso, lo que sí voy a mencionar es qué propiedades del teorema de Perron se pueden extrapolar a matrices no negativas, pero perdiendo algunas propiedades. Entonces, ¿qué es el resultado de esta proposición? Que dice lo siguiente: si es una matriz no negativa de tamaño n, entonces, vale lo siguiente. El radio espectral siempre es un autovalor, pero con un pequeño cuidado, que ahora el radio espectral puede ser 0, como lo mostré con el último ejemplo. Y además, asociado al radio espectral, siempre existe un autovector no negativo que cumple esta igualdad. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que las no negativas seguro cumplen estos 2 ítems. ¿Cuáles de los ítems del teorema de Perron perdí? ¿Se acuerdan cuáles eran los ítems del teorema de Perron? Si quieren se los muestro. En el ejemplo anterior no habías perdido que, digamos, como la unicidad del máximo, digamos. Sí. Esa, fíjate que, no sé quién está hablando, Gonzalo. Fíjate que por eso acá no puse, esa condición no está. No, el radio espectral no es el único autovalor que tiene módulo máximo. Fíjate que esa la perdí. ¿Y qué otra más no aparece? ¿Y cuál otra propiedad no aparece? Que el autovector sea todo positivo. Sí, ojo, uno podría relajarse un poco y decir, bueno, como la matriz es no negativa, obtuve que hay un autovector no negativo. Esa podría ser como cedo un poco,
pero ese podría ser, pero por lo menos es no negativo el autovector. Lo que perdí es la multiplicidad algebraica. Si la multiplicidad algebraica no la voy a tener asociada al radio espectral. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que si uno se queda muy tranquilo con este resultado deja mucho que desear respecto al teorema de Perron. Porque, a ver, perdí dominancia del máximo autovalor, perdí que el radio espectral sea positivo, porque puede ser 0, perdí que el autovector sea todo positivo, y perdí que tenga multiplicidad algebraica 1. Entonces, por lo tanto, esta proposición, que la enunciaré y la voy a comentar cómo se prueba, no es una extensión del teorema de Perron a matrices no negativas. Entonces, por eso vamos a seguir estudiando más propiedades. Voy a comentar levemente la prueba de cómo se puede hacer o probar esta proposición. Yo voy a proponer lo siguiente, que el que quiere lo haga, y si tiene alguna duda me lo pregunte. La idea es la siguiente: si ustedes tienen una matriz que tenga entradas no negativas, uno quisiera usar parte del teorema de Perron. Entonces, ¿cómo uno puede, a partir de una matriz no negativa, construir una matriz que sea positiva para usar el teorema de Perron? Y bueno, eso es bastante usual. Yo voy a considerar una familia de matrices, definida por un épsilon, que sea hacer lo siguiente: a la matriz A le voy a sumar épsilon por la matriz C, donde la matriz C es una matriz que tiene todos unos. De esta forma, esta matriz A sub épsilon tiene la propiedad que para todo épsilon es positiva. ¿Sí? Si quieren, podrían hacer hasta... A ver, vamos a cambiarla un poco, lo voy a modificar. Ni siquiera podría considerar épsilon, podría considerar una sucesión que converja al cero particular, para que les sea más claro. Esta, por ejemplo. A ver, entonces, la pregunta es, ¿qué propiedad tiene A sub n? De acuerdo al teorema de Perron. A sub n, ¿qué propiedades tiene por Perron? ¿Tiene un autovalor dominante? A sub n. Sí. ¿Quién es? ¿El radio espectral de quién? De AN. Ya suben. De AN. ¿Sí? Este es dominante en el sentido que vimos antes. O sea, primero está en el espectro y es el único que tiene módulo máximo. ¿Sí? Pregunto, el radio espectral de AN, cuando n se va a infinito, ¿a quién va a converger? Al radio espectral de A. Claro. Entonces, como este es mayor que 0, bueno, su convergencia es mayor o igual que 0. ¿Sí? Fíjense que ahí, por este proceso de límite, pierdo o le permito la posibilidad de que el radio espectral sea nulo. Después, si yo hago A sub n por xn, es decir, considero el vector de Perron, y hago tender el n infinito, ¿qué pasa con esta igualdad? Converge el autovector de A, perdón. Claro, o sea, si yo hago tender n infinito, los xn, como son el autovector de Perron, ¿qué característica tiene? ¿Son de qué forma? ¿Como vector positivos o no negativos? Positivos. Son todos positivos. Pero cuando hago de nuevo el proceso de límite, esto me da que A, por el límite de xn, que es un vector x, me va a dar el radio espectral de A por x. Y de nuevo, como todos los xn son positivos, el límite me da no negativo. Así se prueba, por argumentos de una sucesión, probar estos dos resultados, que repito, no es el teorema de Perron. Es lo que uno podría tener más próximo al teorema de Perron si la matriz es no negativa y con ninguna hipótesis adicional. Pero eso no es lo que vamos a querer hacer. Entonces, lo que voy a empezar a hacer ahora, y no voy a dar mucho más que eso, es lo siguiente. Lo que hizo Frobenius, a diferencia de Perron, es que Frobenius dijo, bueno, supongamos que yo tengo una matriz A no negativa. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Frobenius es darse cuenta que para poder extender el teorema de Perron, el problema no está en los ceros necesariamente de la matriz, es decir, en las entradas nulas, sino, mejor dicho, es dónde están ubicadas los ceros de la matriz. Y eso es lo que vamos a hacer en las próximas dos clases, es tratar de ver que con alguna condición que controle
dónde están distribuidos los ceros de una matriz, voy a poder extender el teorema de Perron. Y a ese teorema se lo conoce como teorema de Perron-Frobenius. Pero por ahora voy a hacer algo intermedio, es decir, voy a considerar una subfamilia de matrices no negativas, que es esta. Para una matriz no negativa, voy a decir que la matriz no negativa se dice primitiva si existe alguna potencia natural que la transforme en positiva. Es decir, si yo la empiezo a multiplicar a la matriz y alguna de sus potencias es totalmente positiva, eso es lo que voy a considerar con una matriz primitiva. Pregunto, ¿por qué se imaginan que voy a ir a una matriz o a la potencia de la matriz? Porque la matriz A a la K, suponiendo que la matriz sea primitiva, ¿qué propiedades tiene? ¿O satisface la hipótesis de qué teorema? Si es positiva. Del teorema de Perron. Claro. Entonces, lo que hicieron intermedio antes de llegar al teorema de Perron-Frobenius es considerar esta clase de matrices, las que definí ahora como primitivas, y lo que vamos a ver es que estas matrices, que son no negativas, satisfacen el teorema de Perron, pero no es el mayor conjunto. El mayor conjunto de matrices no negativas que satisface el teorema de Perron son las que al principio de la clase vieron que estaban en negrita y las mencioné como irreducibles. Eso todavía no lo vamos a ver. Pero por ahora vamos a considerar esta familia. La definición creo que tiene una complejidad, que todos lo vemos, que ¿cuál es? ¿Cómo hago yo para demostrar? Me dan una matriz no negativa. ¿Cómo yo tendría que hacer para ver si la matriz es primitiva o no? ¿Qué tengo que empezar a calcular potencia. Claro, la pregunta es ¿cuándo paro? Se dan cuenta que la definición es muy linda, pero tiene esa complejidad. Porque yo no sé cuál es el número K o el menor número K que cumpla esta condición, suponiendo que A sea primitiva. Entonces, esta definición tiene esa complejidad. Bueno, uno diría, si con eso yo no voy a trabajar. Sin embargo, por suerte, en el año 50, un matemático también alemán, que se llamaba Witland, resolvió este problema de una matriz. Para ver si una matriz es primitiva o no, no tenés que hacer infinitas potencias. Porque él probó el siguiente resultado, que si es una matriz primitiva y definimos como gamma el mínimo o el primer K que la transforma en positiva, que a esto se lo denomina el exponente de A, entonces este gamma no es muy grande, está acotado superiormente por este polinomio de grado 2. Es decir, n-1 al cuadrado más 1 es una cota superior de gamma. Por lo tanto, si yo quiero ver si una matriz es positiva o no, como mucho tengo que calcular qué potencia de A. De acuerdo al resultado de Witland. La mínima. ¿Cuál? ¿La mínima Perdón. potencia te pide? Sí, no, pero yo digo, supongamos, hagamos un juego un rato. Yo les doy una matriz A, no negativa, porque si no, no tiene mucho sentido. Y les digo, chequeen si esta matriz es primitiva o no. Ustedes, ¿qué potencia tendrías que hacer de acuerdo al resultado de Witland? ¿Tienen que hacer todas las potencias naturales o tienen que hacer una cantidad finita? Y Una vas cantidad probando. finita, el número ese. Claro, tendrías tengo que ir probando, probando. pero no puedo superar este número. Porque es lo que Bien. dice el teorema de Witland. Dice que Claro. si una matriz es positiva, su primer número que lo hace positiva tiene que estar acotado superiormente por este polinomio de grado 2. Entonces, por ejemplo, si A es de tamaño 3×3, ¿cuánto da n-1 al cuadrado más 1? 5. Entonces, tendré que hacer, A ya la tengo, A cuadrado, A cubo, A cuarta, A 5. Si ninguna de estas me dio positiva, la matriz no es primitiva. Claro. ¿Se dan cuenta que hay que decir que de verdad fue una genialidad darse cuenta de esto? Si no, hasta por muchos años, ver si una matriz era primitiva o no, era muy complejo, porque uno siempre decía, bueno, calculé muchas potencias, pero no sabía si podía haber una más grande. No, de acuerdo a este resultado de Witland, que por mucho tiempo no fue conocido porque él
lo escribió en un cuaderno y no lo publicó, donde se encontró una cota para el exponente de A. Aparte la cota es de tipo cuadrática, así que computacionalmente se puede hacer, se puede hacer efectivamente, y además quiero mencionar que Bitland probó que esta cota es óptima, es decir, yo puedo construir para cualquier n mayor o igual que 2, una matriz primitiva de tamaño n, cuyo exponente es de exactamente el polinomio de grado 2. O sea, el menor igual es óptimo. ¿Sí? En ese sentido, este paper es muy bueno, pero bueno, es lo que nos va a servir para tratar de determinar si una matriz es positiva. Bueno, tendrán que hacer a lo sumo una cantidad de potencias, asociado o correspondiente al cuadrado del orden de la matriz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, lo que sí voy a dar, y con esto voy a terminar la clase de hoy, porque son y 26, es enunciar el teorema de Perron para matrices primitivas. Es decir, si una matriz A no negativa es primitiva, y denotamos como antes R radio espectral, valen todas las consecuencias del teorema de Perron. Es decir, R es positivo y R está en el espectro, es decir, el radio espectral está en el espectro, tiene un autovector con todas sus coordenadas positivas, cualquier otro autovalor tiene módulo menor y tiene multiplicidad algebraica igual a 1. Esto vale para toda matriz no negativa que sea primitiva. Se dan cuenta que con esta condición que pusimos adicional de que la matriz sea primitiva, mejoramos el teorema que habíamos visto antes sobre matrices no negativas solamente. Porque acá encontré las mismas condiciones. ¿Sí? Y la clave, ¿cuál es la clave de la prueba? Que yo no la voy a hacer. Si quieren, se las propongo a ustedes. La clave de la prueba es, como les dije hace un rato, como la matriz es positiva, ¿qué tiene asegurada una matriz positiva? Si la matriz es positiva, existe una potencia que ¿cómo es? ¿Cómo va a ser si la matriz es positiva? Existe un K donde A a la K, ¿qué tipo de matriz es? Positiva. Positiva. Entonces, para esta A a la K, yo le puedo aplicar el teorema de Perron. Es decir, yo sé que el radio espectral de A a la K es positivo, que A a la K asociado a este autovalor tiene un autovector positivo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, usando esta propiedad y esta relación que yo menciono acá entre los espectros de A y de una potencia, se puede probar que una matriz primitiva cumple todas las propiedades del teorema de Perron. La propiedad que estoy enunciando, no sé si la conocen, pero es bastante usual, es que el espectro de una potencia de A, por ejemplo A a la K, no importa que sea el K de la condición de que sea primitiva, esto vale para cualquier K, se calcula haciendo el espectro de A y todo multiplicándolo a la K. Entonces, gracias a esta relación y al teorema de Perron para A a la K, se puede extrapolar todas las propiedades para una matriz no negativa y primitiva. Si se lo propongo que lo traten de hacer, y si no me lo consultan en la clase que viene. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿lo podemos obtener a esto para leerlo para la próxima clase? Sí, a mí no me lo pidieron, pero sí se los puedo dar. No sé cómo se los mandarán a ustedes. A ver, no sé, María José, ¿estás? Sí, sí, acá estoy. Ahora pregunto y a ver si me contestan en este momento y si no, bueno, ahí vemos cómo hacemos. Claro, yo no tengo problema. Mi idea era que al final seguro les voy a dar todas las filminas, pero si quieren les puedo dar, hago un corte acá y les doy estas filminas para que la puedan releer para la clase que viene. Sí, yo no tengo inconvenientes. Así que si me avisan, yo supongo que María José o cualquier persona de la organización después le enviarán a ustedes dónde la pueden bajar o en qué link. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno. No. Entonces nos vemos el miércoles, si no hay ninguna consulta.
Bueno, listo.